Algunos actores coreanos nos han demostrado que es posible formar un verdadero vínculo de amistad dentro de la competitiva industria del entretenimiento. Incluso, nos hacen anhelar tener una amistad tan incondicional como la suya. En este video, te presento a 16 actores coreanos que son mejores amigos en la vida real, que han demostrado cuán fuerte es su amistad a lo largo de los años. 1. Gon-ju y Lee Dong-wook. Una de las amistades más queridas dentro del entretenimiento coreano es la de Gon-ju y Lee Dong-wook. En el 2016, protagonizaron la exitosa serie de fantasía Goblin, en donde crearon escenas memorables juntos, consolidando uno de los bromance más recordados por los fans de los K-dramas. Lo que muy pocos saben es que previamente, los actores habían coincidido en el servicio militar en el año 2008. De hecho, Gon-ju fue el oficial superior de Lee Dong-wook en el ejército, lo que creó una relación de compañerismo entre los dos. Coincidir posteriormente en el famoso K-drama, en donde nos regalaron una gran química en la pantalla, terminaría por forjar un fuerte lazo de amistad entre las estrellas. Sus intereses comunes hicieron que la amistad creciera de forma natural. Ambos disfrutan de pescar e incluso van a la misma peluquería. La relación es tan cercana que ambos se tratan como hermanos y han aparecido en diversos programas de variedades y comerciales juntos. Este dúo dinámico siempre está apoyándose y animándose en sus respectivas actividades como estrellas. Incluso, en uno de los momentos más difíciles para Lee Dong-wook, cuando pasó por una fuerte depresión, por el poco éxito de su drama live, su amigo Gon-ju fue la única persona que logró sacarlo de su casa después de estar casi un mes sin salir de ella. La salud mental del actor estaba tan deteriorada que pensó en retirarse del mundo del espectáculo e irse a vivir a otro país. Pero cuando Gon-ju lo visitó, Lee Dong-wook pudo darse cuenta que había un mundo real afuera, con personas que realmente lo querían, y era lo que más importaba. En el 2019, cuando el actor Lee Dong-wook estrenó su programa de entrevistas, el primer invitado al show fue su mejor amigo Gon-ju. En este espacio los actores hablaron sobre su larga relación de amistad y recrearon una de sus icónicas escenas juntos. 2. Park Shin-hye y Lee Hong-ki. Este famoso dúo de mejores amigos es recordado por protagonizar el drama You're Beautiful en el 2009. En la serie, interpretaron a los personajes de Go-min y Jeremy, miembros de la banda Angel, en donde mostraron una adorable química. Aunque esta fue su primera vez juntos en pantalla, las estrellas se conocían varios años atrás dentro del medio de las producciones televisivas, pues ambos desarrollaron carreras actorales desde su infancia. Pero no fue hasta compartir grabaciones en You're Beautiful, que se hicieron cercanos y se convirtieron en mejores amigos. Lee Hong-ki ha confesado que Park Shin-hye es en realidad más madura que él, y que ha recibido bastantes consejos valiosos sobre la vida y sobre citas de la popular actriz. Los actores han mostrado públicamente su amistad y cariño en varias ocasiones. A menudo se los puede ver animándose mutuamente, enviándose camiones de comida y promocionando los proyectos de cada uno. Los dos también suelen hacer espacio en sus apretadas agendas para pasar tiempo juntos. En el 2015 Park Shin-hye participó en el video musical de la canción Insensible, de su amigo Lee Hong-ki, en donde interpretaron a una pareja. Estos mejores amigos siempre están presentes en los días importantes de la vida del otro. Cuando Lee Hong-ki se alistó en el ejército, Park Shin-hye lo despidió cariñosamente y le deseó lo mejor. Así también, asistió a varios de sus conciertos para mostrarle su apoyo. Para el día más especial en la vida de Park Shin-hye, su boda con el actor Choi Tae-jun, Lee Hong-ki no solo asistió, sino que también interpretó la canción I'm Seeing, del OST del drama Herederos, para felicitar a su mejor amiga por su matrimonio. 3. Lee Yong-suk y Kim Woo-bin. Los actores han sido cercanos desde su debut como modelos. Nacidos en 1989, además de compartir la misma edad y sus inicios en la industria del modelaje, también saltaron a la fama como coprotagonistas del drama School 2013. En esta serie interpretaron a ex mejores amigos que tuvieron un malentendido, al parecer, a medida que sus dos personajes reconstruyeron su relación en la ficción. Lee Yong-suk y Kim Woo-bin se hicieron buenos amigos en la vida real. Su gran química los llevó también a filmar un comercial juntos. Las estrellas mantienen una amistad de más de 10 años y se han apoyado desde que eran unos novatos en la industria. En el año 2016, su amistad se puso a prueba cuando protagonizaron dramas que se transmitían al mismo tiempo. Lee Yong-suk
reveló que antes de ser elegido para el drama BW2 Worlds, Kim Woo-bin le pidió que hiciera un cameo en Uncontrollably Fun, pero debido a que fue elegido para el drama, y las producciones iban a transmitir en el mismo horario, no pudo ayudar a su amigo. En lugar de ser competitivos y mostrar rivalidad, los mejores amigos se animaron mutuamente en sus proyectos individuales. Cuando Kim Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo y necesitó del apoyo de su familia y amigos, Lee Yong-suk siempre se mantuvo a su lado. En esa época, aunque el actor estaba alejado del mundo del espectáculo y en pausa por su tratamiento, era común verlo a través de las redes sociales de Lee Yong-suk. Cuando la salud de Kim Woo-bin mejoró, realizaron un viaje de vacaciones juntos a la isla de Hawái. 4. IU y Yoo In-na se conocieron como compañeras de reparto en el programa de variedades Héroes en el 2010 y sintieron una conexión de almas gemelas que las llevó a convertirse en mejores amigas. Aunque Yoo In-na es 11 años mayor que IU, ambas comparten muchas cosas en común y pueden entenderse tan solo con mirarse y sin decir una palabra. En el 2013, trabajaron juntas en el drama Lee Soo-eun's Chin is the Best, en donde interpretaron papeles de hermanas. Yoo In-na fue quien animó a IU a aceptar el papel principal en este drama, ya que en esa época la cantante estaba iniciándose en los K-dramas, por lo que recibió muchos consejos de actuación de su amiga. Este dúo de mejores amigas ha compartido muchos momentos memorables juntas. Viajaron de vacaciones a Italia en el 2015 y también visitaron la isla de Jeju juntas. Son tan unidas que viven en el mismo complejo de departamentos, por lo que suelen visitarse con frecuencia. Su tierna y adorable amistad es tan valiosa y significativa, que comparten anillos y pulseras de mejores amigas. A lo largo de los años, las dos han mostrado el gran afecto que las une. Se han enviado camiones de comida y café durante el rodaje de sus proyectos individuales. Yoo In-na ha asistido a varios de los conciertos de su mejor amiga para mostrarle su apoyo. Incluso cuando IU recibió el premio al álbum del año, en los Mavan Music Awards del 2017, expresó su profundo amor por su mejor amiga, diciendo las siguientes palabras: "Sé que ella no es mi familia de sangre, pero agradezco a mi fan número 1, mi celebridad, mi musa Yoo In-na, muchas gracias". Cada vez que aparecen juntas en programas o eventos, siempre muestran una gran química en sus interacciones. IU y Yoo In-na tienen una amistad inquebrantable y sincera, considerándose ambas una parte importante en la vida de la otra. 5. Lee Min-ho y John Il-woo. Es una de las amistades más largas entre actores de K-dramas. Los dos nacieron en 1987 y vivieron en el mismo barrio durante sus años de escuela secundaria. Aunque no fueron a la misma escuela, se hicieron cercanos a través de amigos en común. Ambos han estado el uno para el otro, animándose mutuamente mientras soñaban y luchaban por convertirse en actores. La amistad del dúo se puso a prueba en el 2006, cuando los actores escaparon de la muerte, tras sufrir un trágico accidente automovilístico que les provocó lesiones graves que requirieron meses de hospitalización. Habiendo pasado juntos por una situación fatal, Lee Min-ho y John Il-woo se volvieron tan cercanos como hermanos. A pesar de ser completamente opuestos, las estrellas han logrado mantener viva su amistad respetando sus diferencias. Algo que comparten en común es su gusto por la comida, especialmente su amor por la carne. Además, a ambos no les gusta beber alcohol. Los dos actores interactúan a menudo en sus redes sociales, dejando comentarios divertidos, promocionando sus trabajos y enviándose regalos durante sus rodajes. También compartieron juntos un viaje de amigos a España, en el año 2019. 6. Song Hye-kyo y Yoo Ah-in. La estrecha amistad de estos dos famosos actores sigue causando admiración, ya que es bastante raro ver amigos del sexo opuesto en la industria del entretenimiento coreano. Los actores mantienen una gran amistad de más de una década. A pesar de su diferencia de edad de 5 años, se volvieron cercanos como compañeros de la misma agencia United Artists Agency. Song Hye-kyo y Yoo Ah-in se han apoyado mutuamente en sus respectivas carreras artísticas, animándose y enviándose camiones de comida y café. Nunca han trabajado juntos en una producción, pero han compartido sesiones fotográficas y una pequeña escena en Descendientes del Sol, drama en donde el actor Yoo Ah-in hizo una aparición especial como apoyo a su mejor amiga. Durante la relación amorosa de Song Hye-kyo con el actor Song Joong-ki, se podía ver a la pareja y a Yoo Ah-in compartir salidas juntos. Incluso en la boda dio unas palabras de felicitaciones a los recién casados. Pero no solo en los momentos felices, tras el divorcio de la actriz, Yoo Ah-in se mantuvo a su lado, siendo un soporte emocional.
publicaciones de este dúo de mejores amigos, visitándose en sus respectivas casas, felicitándose en sus cumpleaños y otras interacciones en redes sociales, provocaron rumores de citas. Sin embargo, los dos actores desmintieron tener una relación más allá de la amistad. En el último escándalo de Yoo Ah-in, relacionado al uso de sustancias ilegales, Song Hye-kyo ha demostrado apoyo incondicional a su mejor amigo. La actriz contactó expertos médicos para el tratamiento del actor y se comunicó con asesores legales para ayudarlo en su problema con la justicia coreana por violar la ley de control de narcóticos. Además, está animando personalmente al actor con palabras de aliento para seguir su tratamiento y superar las reacciones negativas de la opinión pública. 7. Son Joong-ki y Lee Kwang-soo. Estos mejores amigos tienen la misma edad, nacieron en el año 1985 y comenzaron en la industria del entretenimiento en el 2008. Se conocieron en el programa de variedades Running Man en el 2010 como parte del elenco y se convirtieron en mejores amigos. A pesar de que Son Joong-ki dejó el programa en el 2011, él y Lee Kwang-soo mantuvieron una gran amistad más allá de las pantallas. El año siguiente, los dos volvieron a coincidir, pero ahora en un drama. En El hombre inocente, interpretaron roles de amigos. Pero esta no fue la única vez que compartieron sets de filmación juntos. Las dos estrellas también se apoyaban haciendo cameos en las producciones del otro. Lee Kwang-soo causó sensación al aparecer en el primer episodio de Descendientes del Sol, y Son Joong-ki hizo un cameo en El sonido de tu corazón. Ambos también se han apoyado mutuamente durante sus reuniones de fans, apareciendo como invitados. La relación de los actores es tan cercana que se han convertido en familia. Son Joong-ki reveló que Lee Kwang-soo fue el único amigo que invitó a su casa, incluso su mamá le cocinaba fideos. Durante el alistamiento de Son Joong-ki, Lee Kwang-soo lo visitó frecuentemente en el campamento, siendo un gran apoyo y motivación para superar los días difíciles. Además, cuidó de su familia y reemplazó a Son Joong-ki como el segundo hijo de la familia Son en la boda de su hermano. Realizó los preparativos de la ceremonia, dio una cálida bienvenida a los invitados y se tomó fotografías con ellos. A cambio, Son Joong-ki usó todo su permiso en el ejército para ayudar en la boda de la hermana de Lee Kwang-soo. Para la boda de Son Joong-ki con la actriz Song Hye-kyo, Lee Kwang-soo leyó una larga y detallada carta de felicitaciones a la pareja, en donde recordó muchos momentos de su amistad con el famoso actor. 8. Lee Young-jae y Jung Woo-son. Si hay una pareja de actores cuya amistad ha resistido al tiempo, esa sería la de Lee Young-jae y Jung Woo-son. Las estrellas mantienen una amistad de más de 25 años. Los dos famosos se conocieron en el set de la película serie The Rising Sun en 1998. Producción que gira en torno a la amistad de un boxeador y un estafador, lo que marcaría el inicio de una gran amistad en la vida real. Desde entonces, el dúo se volvió inseparable, e incluso iniciaron varios negocios juntos, como la agencia de entretenimiento Artist Company, donde ambos son cofundadores. Sus fans los apodaron la pareja Cheongdam, ya que a menudo se los veía juntos en bares y restaurantes del barrio Cheongdam-dong de Seúl. Debido a su cercanía, incluso llegaron a circular rumores sobre una supuesta relación gay entre ellos. Sin embargo, Lee Young-jae explicó que Jung Woo-son era solo un amigo cercano que entendía lo que él pensaba, incluso sin decir una palabra. A pesar de ser mejores amigos desde hace mucho tiempo, los actores nunca han peleado. El secreto para llevarse tan bien es usar honoríficos para hablar entre ellos y así evitar decir algo ofensivo al otro. En el 2022, los actores volvieron a compartir protagónicos en la película Han, producción en donde Lee Young-jae hizo su debut como director. Para poder interpretar perfectamente sus papeles, los amigos dejaron de hablarse por un tiempo, para poder recrear el conflicto de sus personajes. Ya sea de manera pública o en privado, estos dos amigos se han apoyado mutuamente a lo largo de los años. Lee Young-jae ha llegado a describir a Jung Woo-son como su mejor amigo y su familia. Aún quedan más parejas de mejores amigos que podíamos agregar a esta lista, pero eso en la segunda parte de este video. Gracias por llegar hasta el final. No olvides de dejar un me gusta y compartir el video con tus amigos que adoran los K-dramas. Hasta la próxima.